Amigos y amigas, soy Viviana Erazo, bienvenidos una vez más a Pichincha Plus. Mi invitado de hoy es Augusto de la Torre. Augusto de la Torre es un economista que ha brindado asesoramiento sobre políticas públicas en diferentes países. Además, trabajó en el Banco Mundial y para el Fondo Monetario Internacional. Y principalmente y más de forma más coyuntural fue quien guió a la comisión conformada por el presidente Guillermo Lasso, que elaboró las propuestas de reformas al sistema de pensiones del IES. Unas propuestas duras pero necesarias, y es un tema que sin duda había que poner sobre la mesa. Bienvenido, Augusto, buenos días. Muy buenos días, un placer estar contigo, a las órdenes. Listo, bueno, vamos a arrancar con una pregunta de cajón. Esta pregunta se la hago porque hemos visto la reacción después de haber socializado las propuestas de la comisión en diferentes organizaciones sociales. Entonces, frente a este rechazo, que digamos un poco lo han hecho de forma muy acelerada, a mi parecer, una pregunta que me gustaría hacerle es si es que usted cree realmente en la seguridad pública. Bueno, mira, los sistemas de seguridad social de los países están en el corazón del contrato social de cualquier país. Y son, esencialmente, me parece que son tres o cuatro, ¿no? El uno es salud pública, el segundo es pensiones, el tercero es el mercado laboral y el empleo, y el cuarto es la educación. Me parece que esas cuatro patas son, por así decirlo, pilares fundamentales de cualquier contrato social. Y el Estado se organiza en gran parte en torno a esos cuatro grandes pilares. Pensiones es uno de ellos, y como tú, me imagino, te sabes, y también tu audiencia, nosotros necesitamos reparar los cuatro pilares. Tenemos un problema muy serio en el sistema de pensiones que está ya haciendo agua y está perdiendo oxígeno. Tenemos problemas enormes en nuestro sistema de salud pública y un descontento social grande y muy justificado por el mal servicio, la corrupción, etcétera. Sabemos que tenemos problemas de empleo muy serios. Tenemos un 40% de la fuerza laboral que no es formal, trabaja en pequeñas tareas de baja productividad, de bajos ingresos, no tiene empleos plenos o adecuados. Y tenemos mucha dificultad en crear empleo para los jóvenes que están saliendo de las universidades, muchos de los cuales prefieren viajar a otros países. Y en el tema de la educación estamos mejorando, pero todavía tenemos una educación pública que no es de la calidad suficientemente alta. Por eso es que los padres de familia que tienen un poquito de plata, lo primero que hacen es le sacan al hijo de la escuela pública y le tratan de ponerlo en una escuela privada porque piensan que la calidad de la escuela pública es muy mala. Y en realidad uno de los grandes mecanismos para igualar las oportunidades en la población es la educación pública. Entonces tenemos, digamos, grandes falencias en estos cuatro pilares. El trabajo que la comisión hizo fue sobre pensiones, pero quedan pendientes los otros cuatro. Deberían haber quizás otras comisiones trabajando en las otras reformas. Y no son temas que le pertenecen al gobierno de turno o al anterior o al futuro, son temas que le pertenecen al Estado y que debería involucrar a la sociedad. Pero siempre que se reforma cualquiera de nuestros pilares, la gente se apasiona y hay un gran debate. Y es bueno que haya un gran debate y es bueno que haya pasión, pero hay que algún rato organizarse, entender la naturaleza de los problemas, conversar sobre ellos y encontrar un camino de solución. De lo que yo pude contar en la última conferencia en la que participé, hay por lo menos 7 países en América Latina que en este momento están tratando de hacer reformas al sistema de pensiones. Y la razón es obvia, los sistemas de pensiones o no están funcionando bien o están cayendo víctimas del envejecimiento poblacional. Y ese es lo que nos está pasando a nosotros en el país. Tenemos cada vez más ecuatorianos de la tercera edad y los ecuatorianos que estamos en la tercera edad vivimos mucho más años. Entonces el sistema de pensiones ya no puede sostenerse como lo hizo en el pasado. Claro, pero como usted lo ha mencionado, existen falencias, pero, por ejemplo, escuché en una entrevista que usted
varias veces ha contado que su papá incluso consiguió su primera casa, su primera vivienda, gracias a un préstamo del IES. Entonces, en este caso, sí es necesario, a pesar de que existan falencias, arreglar lo público para que funcione de una forma idónea, por así decirlo, no eliminarlo, sino arreglarlo. Sin duda, mira, tú perteneces a una generación con una experiencia muy distinta a la que tuve yo. Yo crecí en una familia en la cual la seguridad social se le veía como una institución clave del Estado, como la fuente, una de las fuentes más importantes de la calidad de vida en el país. Y yo recuerdo que mi padre me decía, cualquier cosa puede hacer mi hijo, pero tienes que afiliarte. En cuanto empieces a trabajar, tienes que afiliarte. Y me acuerdo que estaba detrás de nosotros. Me acuerdo que un tiempo de su vida mi padre también fue vocal del Instituto de Seguridad Social. Entonces me explicaba mucho el tema de pensiones y ahí yo empecé a interesarme. Cuando vino mi vida profesional, entré al Fondo Monetario y después en el Banco Mundial, mi carrera se fue orientando a estos grandes temas de política pública y pensiones fue uno de los temas en los que pude ingresar. Comparado con mi generación, la actual tiene mucha desconfianza en el sistema de seguridad social. Se queja con buena razón de los servicios de salud, no entiende el sistema de pensiones, pero tampoco quiere afiliarse. Y es una generación que está entrando a la fuerza laboral y que algún rato va a sentir el enorme problema de cómo me arreglo yo para mi vejez. Y la Claro. política pública tiene que darle a la gente joven, a la gente que está entrando a la fuerza laboral, tiene que darle los mecanismos, los canales y las opciones para que puedan prepararse para su vejez de una manera digna y de una manera proactiva. Y por eso es que nosotros creemos que el sistema de pensiones tiene que ser arreglado, porque tiene que tener credibilidad de que va a vivir 100 años más y debe ser suficientemente creíble para atraer a la afiliación a los jóvenes que están saliendo de las universidades y no quieren afiliarse al momento. Claro. Bueno, y en este contexto también hay que entender que algo muy, digamos, lúdico para explicarlo, que el IES funciona como una pirámide. Entonces, para sostener a la cartita de arriba deben haber 7 cartas abajo. Entonces, en este marco, ¿cuántas personas, cuántos afiliados hay, cuántas personas aportantes y cuántos jubilados? O sea, ¿cuántos están sosteniendo a cada jubilado para tener una impresión, digamos, de la gravedad de la situación o si es que es controlable o no todavía? Ya, mira, tú has levantado un punto que es fundamental. El sistema de invalidez, vejez y muerte que nosotros tenemos, que es el que te da la pensión, es lo que se conoce en términos técnicos como un sistema de reparto. Un sistema de reparto es un sistema en el cual hay una especie de acuerdo entre generaciones. La generación más viejita confía en que los jóvenes van a aportar hoy suficientes aportes para poderles pagar las pensiones a ellos. Y los jóvenes que están aportando ahora esperan que los que vienen detrás de ellos aporten lo suficiente para pagar sus pensiones. Lo que está pasando es que por el cambio demográfico, el envejecimiento del que estábamos hablando, tenemos cada vez menos aportantes en relación a los jubilados. El número de jubilados está creciendo a un ritmo de 5 o 6% por año, mientras que el número de aportantes está creciendo solo a un ritmo de 2, 2,5% por año. Entonces, para darte una idea, en el año 2012, es decir, solamente hace más o menos una década, teníamos casi 10 aportantes en el sistema del invalidez, vejez y muerte por cada jubilado, 10-1. Y en ese Claro. caso, habían más que suficientes aportes para pagar pensiones. Hoy solo tenemos 5 aportantes por cada jubilado. De manera que los aportes que entran al sistema ya no son suficientes para pagar las pensiones. Y en pocos años, por este problema demográfico de envejecimiento, vamos a tener solo 3 aportantes por cada jubilado. Entonces, nosotros diseñamos desde hace 60 años un sistema de pensiones que tiene beneficios de pensiones tales que necesitamos por lo menos 8 aportantes por cada jubilado. Pero no lo vamos a tener por este problema demográfico. Entonces necesitamos cambiar los parámetros del sistema para que el dinero que entra sea suficiente para pagar lo que sale. Y eso es
esa reforma es necesaria porque si no, este cambio demográfico acelerado nos va a dejar sin suficientes dólares para pagar las pensiones de los que ya están jubilados, lo cual creo yo sería un desastre social. Claro, claro, bueno, y justo, digamos, en este punto usted también mencionó algo que me parece muy importante porque justo lo he visto yo en varias personas, compañeros que incluso ahorita están trabajando y bueno, yo misma, ¿no? A nosotros, entiendo que la comisión no maneja esto y que debería estar conformada otra comisión para analizar el trabajo, otra para analizar la salud y etcétera, pero sí es importante entender que la comisión propone incentivar la afiliación voluntaria. Entonces, esa afiliación voluntaria también estaría muy dirigida, a mi parecer, o fundamentalmente dirigida a los jóvenes que tienen 1, 2, 3 trabajos para, digamos, poder solventarse y tener un sueldo bueno, así, por así decirlo, porque con uno obviamente no les alcanza, pero en ninguno les afilian. Entonces, frente a la situación, a las dificultades que enfrenta el sistema de salud, los jóvenes dicen, no, ¿para qué me voy a afiliar si relacionan la pensión perdón, la afiliación con el sistema de salud? Entonces dicen, es un sistema de salud eficiente, nunca voy a conseguir un turno. Entonces, es también un desconocimiento de los beneficios que podría tener, también considerando que debería mejorar el sistema de salud. Pero, ¿cuáles son estos beneficios que da el seguro del IES a las personas que se afilian de forma voluntaria? Y A ver, que, mira, perdón, y que se planea también cuáles son las formas de incentivar la afiliación voluntaria. mira, ahora se conoce esa afiliación como afiliación voluntaria, pero la ley dice que es obligatoria, sino que, como tú bien dices, los incentivos para afiliarse son tan bajos que se ha convertido, a pesar de que la ley dice que es obligatoria, se ha convertido en una afiliación voluntaria. Vemos varios problemas que hacen que los jóvenes no quieran afiliarse. El primero que tú mencionas es que dicen, ¿para qué me afilio a un sistema de salud que me cobra una prima y no me da servicios? Ujú. Y de hecho, muchos jóvenes en condiciones laborales parecidas a las tuyas, lo que nos cuentan es que se consiguen algún seguro médico privado para cubrirse contra problemas de salud y prefieren no afiliarse al sistema público, porque ahora en las condiciones actuales, si tú eres un trabajador independiente y te afilias al IES, tienes que afiliarte a los 5 seguros que el IES te ofrece, a pensiones, a cesantía, al desempleo, a, a riesgos de trabajo y a salud. Entonces, eso es caro. Y los jóvenes dicen, esto es como un impuesto. Entonces, nosotros hemos hecho cálculos y sabemos que el sistema si arreglamos el sistema de pensiones y el fondo de cesantía, es atractivo para los jóvenes. De hecho, hemos hecho una pequeña calculadora y les decimos a los jóvenes, ¿cómo te estás protegiendo tú para tu vejez? Y dicen, bueno, me compré un seguro de vida con BMI, una cuenta de ahorros con no sé qué, y les hacemos hacer números y se dan cuenta que si ellos se afilian al sistema que nosotros proponemos en el de invalidez, vejez y muerte para la pensión y fondo de cesantía para el ahorro, que eso les conviene más que tener uno privado. Entonces dicen, ok, a mí sí me gustaría afiliarme para pensiones y para el fondo de cesantía, pero por favor no me obliguen a afiliarme a salud, Ujú. a menos que salud sea mejorada. Entonces, Claro. nuestra propuesta dice, mira, para los jóvenes que se afilian al sistema, están obligados solamente a afiliarse a pensiones y al fondo de cesantía, pero no están obligados a afiliarse a salud. Lo pueden hacer si quieren, pero no están obligados. Y si muestran que tienen un seguro médico alternativo, no están obligados a afiliarse a salud. Entonces, creemos que esa es una de varias acciones o propuestas de reforma que proponemos para que los jóvenes se animen a entrar al sistema reformado de pensiones y de cesantía y no se sientan empujados a ir a salud a menos que lo quieran hacer. Claro. Otra cosa más, esta es, por ejemplo, quisiera entender también un poco, porque me parece que, bueno, le hago a usted la pregunta, ¿no? Esta forma de reformar el sistema de pensiones es algo ideológico, digamos así, tiene que ver la derecha, la izquierda. ¿Por qué le pregunto esto? Porque me parece que eso es lo que se pone sobre la mesa en el momento que se habla de un gobierno de derecha quiere reformar de esta forma el sistema de pensiones
quiere, no sé, atacar al IES, lo han calificado de una forma, digamos, no sé, muy señalándolo de una forma así, sin haber hecho un análisis previo. Entonces, le pongo este ejemplo. Un profesor me decía, se han ido ustedes a Inglaterra, ¿y qué modelo piensan que tiene ese país? Piensan que tiene un sistema de derecha, socialista, capitalista, y sin embargo la salud es pública, es gratuita, también tenemos a la educación gratuita. Entonces, vemos estos ejemplos de países muy desarrollados que tienen sistemas de salud buenos, sistemas de seguridad social también prósperos. Entonces, ¿es una cuestión de ideología sentarse a hablar sobre las reformas a pensiones o qué se puede decir? Mira, sin duda no hay política pública de importancia que no tenga algún elemento filosófico. Ujú. Y claro, el tema de pensiones y de salud tienen elementos filosóficos. Por ejemplo, pensemos en un sistema de salud como el canadiense. El sistema de salud canadiense tienes un solo asegurador público, que es un gran asegurador público, que no te da las prestaciones de servicios. No es el que te pone la inyección, no es el que te da la pastilla, pero es el gran asegurador público que utiliza la red de prestadores de servicios privada para ofrecer servicios, pero es un solo gran asegurador público que se financia con impuestos. Entonces, los ciudadanos canadienses saben que cuando pagan impuestos están financiando el gran sistema de salud pública, que la gente dice tal vez tiene menos innovación que, digamos, el norteamericano, pero es más barato y es más universal. Entonces, sí, Canadá prefirió irse por un sistema de salud pública único, financiado con impuestos, mientras que Estados Unidos tiene un sistema de salud semipúblico, semiprivado. Tiene un seguro público para los ciudadanos mayores de 65 años de edad que se financia con impuestos y con primas, y tiene un sistema de salud híbrido, público y privado para el resto, que es un sistema caro. La verdad, Estados Unidos, no me gusta mucho el sistema de salud de los Estados Unidos. Claro, Entonces sí hay dicen que es elementos, bastante caro. digamos, sí hay elementos un poco filosóficos ahí. En el Ujú. tema de pensiones, lo que realmente ideologizó el debate fue la experiencia de Chile en 1990. Porque Chile, en el tiempo de Pinochet, en 1990, decidió eliminar el sistema de reparto, el que te da la pensión vitalicia. En nuestro caso es el sistema de invalidez, vejez y muerte, que te da una pensión desde que te jubilas hasta que falleces, con algunos beneficios residuales para los que te sobreviven. Eso se llama pensión vitalicia. Chile eliminó ese sistema y lo reemplazó por uno que está totalmente basado en el ahorro individual. Y creo que se les fue la mano. Creo que fueron a un sistema que no está dando las pensiones que la gente espera, que no es particularmente equitativo porque la gente más pobre no puede ahorrar suficiente. Entonces Chile ahora está en un proceso de reforma a su sistema de pensiones y está tratando de incluir en su sistema algo parecido a nuestro sistema de invalidez, vejez y muerte. Entonces Chile está viniendo de un sistema que se fue al extremo de solo ahorro individual, está yéndose a un sistema que combina el ahorro individual con algo parecido a lo nuestro de un sistema de reparto. Ujú. Nosotros estamos yendo un poco al revés en nuestra propuesta. No tenemos nada de ahorro, tenemos muy poco de ahorro. Y tenemos solo el sistema del IBM de reparto. Entonces estamos diciendo, vamos un poco más hacia el centro, mantengamos el sistema de pensión vitalicia del IBM, lo arreglemos, pero también abramos espacio para que la gente pueda complementar su pensión a través de ahorros voluntarios. A diferencia de Chile, nosotros proponemos que los ahorros sean voluntarios, con excepción del fondo de cesantía que ya existe, al cual ya estamos contribuyendo y que es un fondo de ahorro para la vejez bastante bueno. Entonces, la experiencia nuestra ha sido que hay que tener en cuenta que hay elementos filosóficos, pero no ser dogmático. Mi observación en el mundo es que los sistemas de pensiones que mejor funcionan, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Inglaterra, en Australia y aún en Estados Unidos, son sistemas de pensiones que combinan, que cuando te jubilas tienes dos fuentes de ingreso. Tu pensión vitalicia, que dura toda la vida hasta que falleces y que te da un cheque mensual estable y que te da, digamos, un piso, un seguro. Y además tienes lo que puedes ir acumulando en tus cuentas de ahorro para la vejez. De manera que en Suecia, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, el que se jubila
tiene dos fuentes de ingresos, su pensión vitalicia y el uso programado del ahorro que acumuló a lo largo de su vida. Nosotros pensamos que esto es la manera de ir en el mundo, porque si solo tienes un sistema de reparto y nada más que el sistema de reparto, siempre vas a ser un país vulnerable a la demografía y al envejecimiento. Porque el envejecimiento, ya ves lo que está pasando en Francia. El sistema de pensiones francés ya no da, quieren hacer reformas, la gente se opone, pero el envejecimiento en Francia es imparable. Entonces, creo que los sistemas más balanceados tienen la pensión vitalicia y algo de ahorro. Y esos dos componentes ayudan a que la gente se pueda defender bien en la vejez, incluso si la población envejece. Claro. Bueno, le voy a hacer una pregunta que me parece para mí interesante y que también, bueno, que la gente lo escuche, me parecería súper interesante, relacionada a en dónde nació el sistema de seguridad social. Y, por ejemplo, porque muchas personas, digamos, personas que son muy de derecha, sostienen esta teoría diciendo es que se inventaron la seguridad social, es un invento a la solidaridad, digamos así. Entonces quisiera que usted, que tiene muchísimo más conocimiento sobre este tema, nos pueda dar digamos, un concepto cortito para de ahí pasar a las preguntas técnicas sobre los temas que ha desarrollado la comisión. Mira, el concepto de la seguridad social a mí me parece fundamental porque si no tienes una política pública que organice el sistema de salud pública y el sistema de pensiones, el mercado y los individuos dejados a su buena libertad no van a poder organizar bien los temas de salud pública ni tampoco los temas de pensiones. O sea, si tú te imaginas, el extremo sería dejar que cada familia se proteja contra choques o eventualidades de salud y contra la vejez, que cada uno lo haga a su manera, que era lo que se hacía en las tribus anteriores, en donde las familias se preocupaban de sus familias y la familia era el centro de apoyo. Conforme la economía va desarrollándose y la economía de mercado, que es a veces muy ruda, muy darwiniana, si quieres, la economía de mercado sola no logra organizar esto. Entonces, a comienzos del siglo XVIII, las sociedades europeas empezaron a darse cuenta que el tema de pensiones y el tema de salud merecen política pública, porque el mercado dejado a sus propios, digamos, méritos no los puede organizar. Entonces, se empezó a pensar en sistemas de seguridad social y en el tiempo de los alemanes se concibió esta idea. Otto Bismarck, de hecho, se concibió esta idea. Tengamos un sistema en el que la gente aporta, sea a un fondo común, y con ese aporte se pagan jubilaciones. Y hay reglas cuando la gente puede jubilarse, con cuánto puede jubilarse, cómo se determina su pensión. Y ahí empezaron a surgir estos esquemas que se volvieron como pólvora, se regaron por todo el mundo. En el Ecuador vino una misión en los años 20 que estableció la primera caja de previsión social, que luego eventualmente se convirtió en el IES. Yo creo que el error ecuatoriano fue que con el tiempo se nos ocurrió, me parece que no fue una buena idea, poner bajo el mismo techo institucional salud y pensiones. La mayor parte de los países se dieron cuenta que pensiones y salud son temas bien diferentes y por tanto sujetos a distintos arreglos institucionales. Toma el caso, por ejemplo, de Colombia, Perú, de Chile. Ahí tienes una entidad pública que se encarga de la salud y otra entidad pública que se encarga de pensiones. Nosotros, viendo eso, entendiendo la diferencia de los dos temas de política pública, sugerimos que dentro del IE se creen dos cuerpos colegiados, dos directorios separados, uno para salud y otro para pensiones, y que el de pensiones sea menos politizado, menos sujeto al clientelismo, más profesional, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que ese es es otro elemento importante de la reforma para respetar los principios de sana política pública, la especialización y separación de temas. Listo. Ahora, yéndonos un poco más a temas técnicos y un poco sensibles, digamos, que ya ha socializado la comisión. Uno que me parece importante y que en realidad es un poco que estoy tratando de desarrollar es el del incremento de 5 años a los aportes para jubilarse a los 60.
Entonces, yo tengo solicitado incluso información al IES, pero bueno, ya que estamos con usted, que tiene mucho más experticia sobre el tema, quisiera saber qué tan grave es esto, porque en mi experiencia, digamos, las personas que he tenido cerca y que se han jubilado o que están por jubilarse, digamos así, han trabajado más de los 30 años para jubilarse. O sea, la mayoría, digamos, ya cumple los 30 años de aportes, pero no cumple los 60 años de edad, lo que ha provocado que sigan trabajando, o sea, que sigan aportando hasta jubilarse. Muchos incluso han llegado a trabajar hasta 38 años, por ejemplo, porque han empezado a aportar muy jóvenes. Entonces, como este caso, existen, me imagino que muchísimos más. Entonces, porque, digamos, para jubilarse a los 60 años, con 30 años de aporte, uno tendría que empezar a trabajar recién a los 30 años. Entonces, ininterrumpidamente, ¿no? Hablando. Entonces, digamos, es como que yo pienso, y digamos, es una tesis que podría comprobarse ya con la información que me envía el IES, de que en qué medida va a afectar, digamos, el incremento de los 5 años si la mayoría de personas estarían trabajando más de 30 años, o sea, aportando más de 30 años, en este caso, incluso muchos más de 35. Entonces, ¿cómo califica esto la comisión? ¿Qué análisis se hizo sobre este tema? Porque me parece que, digamos, uno de los puntos más sensibles estaría desbaratándose con, si es que, digamos, los números comprueban que no es así y que la gente sí está aportando más de 30 años. Sí, yo creo que tu pregunta requiere una contestación cuidadosa porque me doy cuenta que un montón de ecuatorianos están hablando de esto y creo que no han entendido bien lo que proponemos ni lo que existe ahora. A ver, lo primero, el primer concepto al cual quisiera que volvamos más tarde es que cuando uno propone una reforma al sistema de reparto, lo que en el Ecuador se conoce como el sistema de invalidez, vejez y muerte, la reforma y es un menú de cambios. Y como cualquier menú, cuando vas a un restaurante, te gusta este menú o te gusta este otro o te gusta este otro, pero a la larga quieres salir satisfecho del restaurante. Y uno pide pollo, otro pide pescado, otro pide carne, no importa. El tema es que es un menú. Y ese menú implica la posibilidad de hacer cambios como a por lo menos 10 parámetros, 10 criterios. Entonces la comisión tenía el gran desafío. ¿Qué menú proponemos? Y sabemos en la comisión que distintos menús te pueden llevar al mismo camino. Hay más de un camino para llegar a Roma. Entonces nosotros nos preocupamos de proponer cambios a los parámetros que nos parece que son balanceados, que tienen buena lógica y que son digeribles. Pero si a los ecuatorianos se les ocurre uno mejor, pues yo no tengo ningún problema, siempre y cuando el que ellos propongan sea sujeto a proyecciones y veamos si nos da lo que queremos que nos dé, que nos dé un sistema sostenible. Entonces, ¿qué parámetros puedes tú tocar? Puedes tú tocar la tasa de aporte. Al momento, el aporte a la seguridad social, al sistema de pensiones es 11.06%, 12 aportes por año. Se puede tocar la edad mínima de jubilación. Se puede tocar los años de aporte. Se puede tocar la base sobre el cual calculas tu pensión, qué salarios tomas en cuenta para calcular tu pensión. Se puede tocar el porcentaje de los años previos a jubilarte que te damos como pensión. Se puede tocar la pensión máxima, la pensión mínima, o sea, hay como 10 parámetros. Nosotros decidimos proponer una reforma que no toca 2 parámetros porque nos dimos cuenta que a la gente le irrita los cambios en esos parámetros. La edad mínima de jubilación decimos que no se toque, de manera que los ecuatorianos puedan seguir jubilándose si quieren a los 60. Segundo, no toquemos la tasa de aporte. Es 11.06. Sabemos que es baja. En el mundo el promedio es 23%. En Ecuador es 11.06. Pero en el Ecuador hay una contribución del Estado y dijimos, ese es muy irritante. Entonces, no toquemos esos dos. Eso nos obligó a proponer cambios en los otros parámetros, porque si no cambiamos los otros parámetros, el sistema no es sostenible y los déficits siguen siendo explosivos. Entonces, el que tú mencionas, que es de los años de aporte, es parte de lo que se conoce como los criterios para jubilarse. Los criterios para jubilarse siempre se expresan en un par de variables, edad y años de aporte. Actualmente, quiero que sepas cuál es el sistema actual. El sistema actual es, tú puedes jubilarte a los 60 años de edad
si es que has aportado 30, mínimo. Claro. O puedes jubilarte a los 65 años de edad, si es que has aportado 15, mínimo. O puedes jubilarte a los 70 años de edad, si es que has aportado 40. Así es la tabla actual. Cuando tú ves las estadísticas, tú ves que los ecuatorianos, típicamente el gran número de afiliados, tiende a jubilarse a los 65 años de edad, con más o menos 37 años de aporte. Eso es lo que uno ve en las estadísticas. A pesar de que el sistema les permite jubilarse a los 60 con 30 de aporte o a los 65 con 15. Una vez que cumples con estos requisitos para jubilarte, otros parámetros determinan cuál va a ser el tamaño de tu pensión. Entonces, en el Ecuador tenemos una cosa que es muy perversa, que tú puedes jubilarte a los 70 años de edad, con 10 años de aporte y con una pensión que es el 50% de tus 5 mejores años de remuneración. Entonces, lo que está pasando ahora es que mucha gente se afilia a los 60 años de edad, aporta o cotiza por 10 años. Durante esos 10 años se paga unos buenos sueldos por 5 años, sueldos altos, y se jubila a los años 70 con una pensión que es el 50% de sus mejores años. Entonces, tú lo que ves en las estadísticas de que hay un montón de gente que está afiliándose muy tarde, a los 60 años de edad, para poder obtener una buena pensión con solo 10 años de aporte. Nosotros proponemos cambiar esta tablita de criterios de jubilación de una manera muy gradual. O sea, decimos, si quieres jubilarte a los 70, ahora puedes hacerlo con 10 años de aporte. Vamos aumentando poquito a poco, 6 meses cada año, hasta que puedas también jubilarte a los 70, pero ya te vamos a pedir, en vez de 10, te vamos a pedir 15. Y esa transición va a durar 10 años. Y al otro lado de la tabla, ahora puedes jubilarte a los 60 años de edad si tienes 30 años de aporte. Poco a poco, gradualmente, vamos aumentando los años de aporte para que dentro de 10 años, si quieres jubilarte a los 60, debes de haber tenido 35 años de aporte. Ese es el cambio que pedimos. ¿Y por qué es que en nuestra tablita, después de 10 años de transición, puedes jubilarte a los 60 con 35 años de aporte o a los 70 con 15 años de aporte? ¿Por qué cuando te jubilas más tarde el número de años de aporte baja, el requerido baja? Porque simplemente hay una relación que la usamos en toda nuestra propuesta, que es tiempo de aporte dividido para tiempo de beneficio. ¿Cuál es el tiempo de beneficio? El tiempo de beneficio es la pensión que recibes desde que te jubilas hasta que te mueres. Entonces, si tú te jubilas a los 60 años, tu tiempo de beneficio va a ser largo, porque suponte que tengas una expectativa de vivir hasta los 85. Tu tiempo de beneficio van a ser 25 años, desde los 60 hasta los 85. Tienes un tiempo de beneficio largo, entonces quieres pedirle un tiempo de aporte relativamente proporcional a tu beneficio. Si te jubilas a los 70 años, tu tiempo de beneficio va a ser más corto, porque suponte que falleces a los 85, tu periodo de beneficio son solo 15 años. Entonces puedo pedirte menos años de aporte. Esa es la lógica de la tablita. Mantener una relación entre tiempo de beneficio y tiempo de aporte. Entonces, nuestra tablita no es ninguna cosa rara. Va aumentando gradualmente el número de años de aporte que se requiere para las distintas edades en forma inversa, pero lo hace de manera muy gradual, en una transición de 10 años. Si no hacemos eso, el sistema no cierra. Y esa es una de las propuestas que tenemos. Tenemos otras propuestas además para que el sistema cierre y sea viable, pero esa es una de ellas. Esto de que varias personas están jubiladas, ¿ustedes no tienen algún porcentaje de que las personas, porque lo que propone la comisión es que se aumenten los aportes 35 años y que se sigan jubilando a los 60 años sin afectar la edad de jubilación? Entonces, ¿no se tiene algún porcentaje de, como le había comentado, las personas que sí se jubilan con más aportes? Porque, por ejemplo, le pongo el caso, digamos, un caso súper aterrizado, el caso de mi papá. Mi papá ya es jubilado, pero él, como empezó a trabajar muy joven, se jubiló a los 60 años, pero él ya cumplió, él se jubiló con 38 años de aportes. Entonces, imagínense, no se podía jubilar porque no tenía todavía la edad.
él decía eso, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, yo ya cumplí los 30 años y me voy a hacer lo que sea, que no sea trabajar, y espero los 60 años para poder jubilarme. Entonces, la comisión no tiene quizás un porcentaje de cuáles son las personas que sí se están jubilando después de los 30 años de aportes con 60 años de edad. Sí, sí, claro. Claro. Tenemos todos esos datos, tenemos un cuadro donde muestra en los últimos 5 años, muestra qué porcentaje de afiliados decidían jubilarse con X de edad y X años de aporte. Entonces, ahí puedes observar que un porcentaje creciente de afiliados están jubilándose con 10 años de aporte y 70 años de edad, por esta razón que te mencionaba antes, o con 65 años de edad y con 15 años de aporte. Ese porcentaje ha subido, pero no es el grueso. La mayoría de los afiliados tienden a jubilarse con más de 35 años de aporte y con 66 años de edad más o menos. Ese es el grueso de los jubilados tienden a hacerlo con 35 de aporte y más o menos 65, 66 años de edad. Por eso es que escogimos ir de 60-30 a 60-35, porque nos dimos cuenta que ya en la práctica, eso es lo que los jubilados están escogiendo, eso es lo que los afiliados están escogiendo. De manera que la propuesta nuestra no va a cambiar esencialmente el comportamiento promedio del afiliado. Y obviamente en el Ecuador tú obtienes la mejor pensión posible si te jubilas con 40 años de aporte. Entonces, muchos afiliados se aguantan en el trabajo hasta completar 40 años de aporte porque saben que una vez completados 40 años de aporte, tienes la pensión más alta posible. Claro. Usted ha hablado de personas que se están aprovechando del sistema. ¿Qué porcentaje de personas, digamos, estarían en estas condiciones? Que también me imagino que lo analizó la comisión de los jubilados. ¿Qué porcentaje se estarían aprovechando del sistema? Mira, te voy a dar ahorita los números de las personas que están ahí. Lo estoy viendo frente a mí. Tienes como a ver, ahí son 6, como 15% de los afiliados están escogiendo ese par de 70 años de edad con 10 de aporte y de 65 con 15. Porque con esa combinación tienes pensiones comparativamente altas. Entonces, lo que uno ve es que mucha gente decide afiliarse a los 60 años de edad, porque sabe que con 10 años de aporte y con 5 años de mejor remuneración pueden conseguir una buena pensión. Nosotros en nuestra propuesta eliminamos ese incentivo, hacemos que la gente sea indiferente, en el sentido de que si quieres jubilarte a los 60, pues hazlo, pero tu pensión va a ser un poco más pequeña comparado con si te jubilas a los 70 con más años de aporte. O sea, nosotros queremos que la gente tenga libertad de escoger a qué edad se jubila, pero que sepa que su pensión va a ser proporcional a los años de aporte comparado con los años que va a gozar del beneficio. Entonces, ese es un ratio que nosotros lo usamos en todo nuestro análisis. Le llamamos el ratio de soporte, que simplemente es tiempo de aporte dividido para tiempo de beneficio. Mientras mayor la edad a la que te jubilas, se reduce el tiempo de beneficio porque vives menos años. Mientras más temprano te jubilas, más se extiende el tiempo de beneficio. Entonces, tratamos de mantener una proporcionalidad entre el tiempo de aporte y tiempo de beneficio de manera sistemática, con lo cual se elimina ese incentivo perverso a aprovecharse del sistema, como está pasando ahora. Listo. En algunas entrevistas he escuchado que usted ha hablado y ha hecho una diferenciación clara. Ha dicho que una cosa es un derecho adquirido y la otra es un derecho esperado. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar a su criterio de que la expectativa no es un derecho. Y en este punto quisiera preguntarle qué tan afectados serían las personas que, por ejemplo, tienen en este momento, en el caso de que entre en vigencia las reformas, 27 años de aportes al IES.
Ninguna. Porque verás, como tú bien dices, hemos hablado con constitucionalistas que nos han ayudado a explicar. Yo soy economista, entonces hay que hablar con los constitucionalistas. Los constitucionalistas dicen, el derecho adquirido no es lo mismo que la expectativa de un beneficio. Si tú tienes la expectativa de un beneficio y ese beneficio no es viable, peor aún, no es ni siquiera expectativa realista. Entonces, una cosa es la expectativa de un beneficio, la viabilidad de ese beneficio, y otra cosa es el derecho adquirido. Entonces, hemos sido muy cuidadosos en que nuestra propuesta respete los derechos adquiridos. ¿Cómo se respetan los derechos adquiridos? De tres maneras. La primera, todos los que ya están jubilados, por ejemplo, tu papá o mi tía, no se les toca su pensión, siguen recibiendo el mismo cheque, en las mismas condiciones, ellos ya adquirieron ese derecho porque ya cumplieron los criterios para ser elegibles para la jubilación, se jubilaron y están con ese derecho ya adquirido. No se toca nada de los jubilados. Segundo, los que son elegibles para jubilarse hoy, al momento de la reforma, pueden hacerlo. En reformas que se proponen en otros países, y la misma que se propuso en el Ecuador en el 2001, se decía, ok, si eres elegible para jubilarte, no puedes hacerlo, tienes que esperarte unos añitos más para que nos alcance la platita. Entonces nosotros decimos, no, respetemos el derecho. Si la gente ya es elegible para jubilarse ahora, pues que lo haga sin ningún problema, no tiene razón para no hacerlo, no hay ningún óbice, digamos. Y tercero, respetamos, y esto es bastante ambicioso, en muchas reformas no se hace esto, decimos, todos los aportes que la gente ya haya hecho, se les reconoce en su totalidad con las reglas del sistema actual. De manera que, como dices tú en tu ejemplo, si hay alguien que ya aportó por 27 años, esos aportes se le dan crédito con las reglas del sistema actual. Solo los aportes nuevos que se hace después de la reforma entran a las reglas de juego del sistema nuevo. Entonces, esa persona casi no va a experimentar un cambio porque suponte que decida jubilarse con 33 años de aporte, pero ya tiene 27 hechos bajo el sistema actual. Entonces, 27, 33 avos de su pensión va a estar determinado por las reglas actuales. Y solo el resto va a estar determinado por las reglas nuevas. De manera que su pensión esencialmente va a ser la misma que hubiera tenido bajo el sistema actual, porque ya está esa persona bastante cerca de cumplir con los criterios para jubilarse. Por eso es que la propuesta que nosotros hacemos toma 3 décadas de transición, porque durante 3 décadas vas a tener afiliados que ya contribuyeron al sistema actual y que todavía no se han jubilado. Entonces nos va a tomar como 3 décadas hasta que todos los afiliados que aportan estén sujetos a las reglas del sistema nuevo. Entonces es una transición, el respeto de los derechos adquiridos de una manera así tan rigurosa como la que estamos proponiendo, implica una transición de 3 décadas. Claro, pero digamos, volviendo a este ejemplo, digamos, solamente para entenderlo mejor y para que la gente que nos escucha lo entienda muchísimo mejor. Una persona en este momento tiene 27 años de aporte. Digamos que las reformas entran en vigencia el siguiente año, en 2024. Esta persona tendría prácticamente, digamos, 28 años de aporte por ahí y se aprueba la reforma de que necesitan 35 años de aporte las personas para jubilarse, digamos, en un proceso desarrollado, como usted ya lo ha comentado, en 3 décadas. Entonces, ¿qué porcentaje, digamos, afecta? O sea, quiero entender cuál sería el tiempo, digamos, que esta persona debería quedarse aportando más, no sé, 1 año, 6 meses más, para poder jubilarse, digamos, si es que se jubilaría en 2 años más. ¿Qué edad tiene esta persona? Esta persona tiene 54 años. En el momento en el que, o sea, en este momento, 27 años de aporte, 54 años de edad. Entonces, si sigue aportando hasta llegar a los 60, va a aportar 6 años más. Entonces va a llegar a 33 años de aporte. Ya. ¿Cierto? En 6 años. Y justo se va a poder jubilar a los 60 años de edad. Porque el tiempo de aportes que se le requiere va a aumentar solo 6 meses cada año. Entonces, si ahora 60 con 30. Dentro de 1 año será 60 años de edad con 30 y medio años de aporte. Dentro de 2 años será 60 años de edad con 31 años de aporte. Entonces, esa persona
como tiene 6 años para aportar, va a llegar a 33 aportes, que es exactamente lo que se va a necesitar en ese momento para jubilarse con 60 años de edad. De manera que esa persona no va a experimentar ningún cambio prácticamente. Seguirá con sus planes de jubilarse a los 60, si quería jubilarse a los 60, porque en los 6 años va a llegar a alcanzar el mínimo de años de aporte que requiere para jubilarse con 60. Entonces, esa persona que tú mencionas en este ejemplo podrá, si planeaba jubilarse a los 60, podrá jubilarse a los 60, tendrá suficiente años de aporte para hacerlo. Y Listo. su pensión va a estar determinada en el 90% por las reglas del sistema actual. Y Listo. solo el Y por ejemplo, una persona que tiene en este momento 29 años de aporte y 29 años de aportes. Y el otro año ya ingresaría a la reforma. Lo pongo como un supuesto porque es en realidad lo que la gente se pregunta y es lo que más le aterra, ¿no? Dice, no, ahorita tengo ya 29 años de aportes y me van a subir 5 años más y yo que ya tengo la edad voy a terminar jubilándome a los 65 años. Entonces la gente tiene esa idea. Ajá, entonces, por eso quisiera que me tiene esta persona? ¿Qué edad tiene esta persona? 29 años de aporte y 58 años de edad, digamos. Perfecto. Esa persona va a aportar 2 años más hasta llegar a los 60, ¿no es cierto? Entonces va a tener 31 años de aporte. Y eso va a tener en pocos años más, en 2 años más. De manera que esa persona va a poder jubilarse o a los 60 o a los 61 años de edad, sin ningún problema. Porque el aumento en los años de aporte es muy gradual, es 6 meses cada año. Ya. Entonces se podría jubilar tranquilamente a los 60 o a los 61 años. Tranquilamente. Mira, esto es algo importante porque te voy a decir cómo se hacen la mayor parte de las reformas y la diferencia con la que nuestra propuesta está haciendo, ¿no? ¿Sí? La mayor parte de las reformas lo que dicen es lo siguiente. Las personas que tienen, por decir algo, 58 años de edad o más, se quedan en el sistema viejo. Y las personas que tienen menos de 58 años pasan con todos los aportes que hayan hecho al sistema nuevo. Entonces ese corte es demasiado abrupto. Si tú tienes 57 años y 9 meses de edad, estás frito porque te pasaron toditos los aportes que has hecho al nuevo sistema. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos diciendo, en ese caso, todos los aportes que has hecho se quedan con las reglas del sistema viejo, no pasan al nuevo. Solo los 2 o 3 años adicionales de aportes que hagas pasan al sistema nuevo. Y como la transición es tan gradual, tus planes de jubilación y el tamaño de tu pensión casi no va a variar. O sea, estamos usando el máximo posible de gradualidad. Y esa es una diferencia muy grande entre la propuesta que nosotros hacemos y las que se hacen en la mayor parte del país, en donde se traza una línea muy dura y al pobre que quedó con menos de 58 años de edad, entró con todo lo que ha aportado al nuevo sistema. Entonces siente un gran cambio. Claro. En cambio, nosotros decimos, no, todo lo que has aportado se valora con las reglas del sistema viejo. Y solo lo nuevo se valora con las reglas del sistema nuevo. De manera que tu pensión, si estás cerca de jubilarte, prácticamente no va a cambiar. Entonces, la gente debería estar muy tranquila con nuestra propuesta porque es una propuesta súper gradual, casi insensible para los que están ya cerca de jubilarse. Listo. Otra cosa que, digamos, sostienen bastante las organizaciones sociales, digamos que han anunciado incluso que se podrían movilizar en defensa del IES y de sus derechos laborales, es que existe un gran porcentaje, creo que sostienen que es más o menos 2.000 millones de dólares de mora patronal. Entonces, esto obviamente, digamos, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Gamavisión. Gamavisión les ha hecho aportar a sus trabajadores por más o menos 2 años y eso no ha aportado al IES. Entonces, hay varios empleadores que mantienen una deuda enorme, como Gamavisión, decenas de empresas más. Esto también se ha contemplado por la comisión, se tiene un análisis de cuánto más o menos deberían cobrar y quién debería cobrarles esto a los patronos. Mira, la verdad es que no hay datos bien armados sobre la deuda patronal. Y eso es algo que hay que hacer. Entonces, la comisión lo que dice es que tiene que haber un plan de cobros. La gente del IES tiene que levantar el inventario de toda la deuda patronal que existe
y tener un plan de cobros. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a encontrar que hay algunas empresas que debieron haber pagado lo que le debitaron a los trabajadores y no lo hicieron y tienen la capacidad de pagar. A ellos hay que cobrarles enseguida. Pero hay un montón, también me dicen, de empresas unipersonales que tampoco pagaron la afiliación. Muchas de esas son empresas pequeñas que a lo mejor ya ni siquiera existen. Claro. O que si existen tampoco tienen la capacidad de pago inmediata. Entonces tienes que hacer un buen plan de cobro. Como cualquier banco, tienes que ir a cobrar lo que te deben. Y eso es necesario y debería ayudar y hay que hacerlo. La comisión cree que esas cosas son necesarias, hay que hacerlas. Lo único que dice la comisión es eso que es tan necesario hacer y que se debe hacer bien, un plan de cobro de la deuda patronal, no es suficiente para arreglar el problema de viabilidad del sistema, porque ese problema de viabilidad depende principalmente del envejecimiento poblacional. Claro, claro, pero bueno, sería un punto que en realidad también debería ser contemplado. Claro, está Claro. contemplado. Nosotros decimos explícitamente en nuestro informe que hay que hacer un buen plan de cobro de la deuda patronal. Además, decimos de nuestro informe que el Estado tendría 6 meses a través del Ministerio de Finanzas para sincerar las deudas que tiene hacia el IBM. O sea, estamos completamente de acuerdo con estas quejas de la gente y creemos que esas cosas hay que hacer. La diferencia es que nosotros decimos, eso no basta, porque eso no resuelve el problema demográfico. Si resolviese el problema demográfico sería suficiente, sería basta, pues. Pero Claro. ¿quién resuelve el problema de que tenemos solo 5 aportantes por cada jubilado cuando teníamos 10? ¿Cómo resuelve ese problema? Eso es lo que hay que preguntarle a la gente que no le gusta nuestra propuesta. ¿Cómo vas a resolver ese problema? Y para eso necesitas actuarios que te hagan las proyecciones con la demografía. Y estos actuarios, también este ha sido otro punto que también sostienen las organizaciones. ¿Existen exámenes actuariales en el IES? ¿Se basaron en esto ustedes o con qué Claro, organizaciones lo hicieron? claro, o sea, la data con la que hicimos las proyecciones actuariales nos las proporcionó el IES. El IES tiene actuarios de primera calidad, magníficos, que pueden hacer las mismas proyecciones e incluso más precisas que las nuestras y la hacen. Entonces, las proyecciones que nosotros hicimos están utilizando las datas del IES y son consistentes con las proyecciones que ellos hacen. Lo que pasa es que en el IES hay un problema legal y por eso no publican los balances actuariales con la regularidad que uno quisiera. Y hay opacidad, porque la ley le dice al Consejo Directivo del IES que tiene que publicar balances actuariales me parece, cada 3 años o 2 años o 5 años, no me acuerdo cuánto es, y que esos balances actuariales que publiquen tienen que estar revisados por un tercero. Pero el Consejo Directivo del IES es tan disfuncional que no puede ponerse de acuerdo en nada, que ni siquiera todavía ha contratado el tercero para que revise los balances actuariales del 2020. Entonces, a pesar de que están listos esos balances actuariales, no han salido a la luz del público porque no ha habido, el Consejo Directivo no puede ponerse de acuerdo. Los técnicos del IES, los actuarios del IES, también tienen proyecciones con la data más reciente del 2022, pero no los pueden publicar porque para eso tienen que primero tener la autorización del Consejo Directivo, el cual a su vez tiene que ponerse de acuerdo a quién contrata para que revise los balances, y como resultado de eso los ecuatorianos no ven esas proyecciones. Y los técnicos del IES, con toda razón, tienen miedo de publicarlas porque no han pasado por este trámite legal. Entonces, todo eso hay que arreglar. Por eso es que creemos que tiene que haber un nuevo directorio de pensiones que publique cada año balances actuariales y que los haga con sus propios actuarios y lo haga bien. Pero para tranquilidad tuya, la data que nosotros usamos de nuestras proyecciones actuariales nos la proporcionó el IES. Y hemos conversado con los técnicos del IES para asegurarnos que las proyecciones que nosotros hicimos con el modelo actuarial que nosotros utilizamos son consistentes con los números que tiene el mismo IES. Nada más que los pobres técnicos del IES no los pueden publicar por los temas políticos que te mencionaba antes. Claro, y bueno, eso, digamos, el tema político también es otro tema muy, muy grande para conversar en esto del IES y que, bueno, es muy controversial de igual forma. Pero bueno, yo he disfrutado muchísimo esta conversación con usted. La verdad, una conversación muy necesaria que personalmente creo que es importante de forma periodística ponerlo sobre la mesa para poder hablarlo y digamos que también la otra parte, digamos, las otras organizaciones también puedan ver, como usted ya ha mencionado,
alternativas, ¿no? En el caso de que no les simpatice del todo la propuesta. Entonces, en este caso también es importante hacerle entender a la gente un poco lúdicamente, y por eso es que le insistía tanto con ejemplos para poder decirle a la gente, porque yo estoy desarrollando este tema y muchas personas vienen a mí a decirme, ya le digo el claro ejemplo, si tengo 29 años y me van a subir 5 años más y no me voy a jubilar nunca y estoy viejo y vieja yo y no voy a ver, me voy a morir sin recibir la jubilación. Entonces, ese es el malestar ciudadano y es bueno hacer este ejercicio de aclararlo. Igual usted ha sido muy lúdico en lo que me ha dicho y bueno, yo le comprometo igual con nosotros para cualquier otra ocasión y entiendo que este tema va a seguir dando de qué hablar, así que ya saben, cualquier A cosa las yo le voy a órdenes. seguir molestando. Muchas gracias por tus preguntas. Fueron muy claras, directas y al punto, y me alegro que hayamos podido conversar. Te recuerdo que nuestro informe va a estar entregado a la sociedad y al presidente de la República en unas 2 o 3 semanas máximo. Yo lo que les animo a la gente es que no se asuste, que lea con cuidado el informe y se va a dar cuenta que es una propuesta que es súper gradual. Y si es que hay espacio para mejorarla, pues que fantástico, que hay un gran debate nacional y que la mejore. Claro, eso sí, o sea, como decía, igual bueno, varias personas, ¿no? Decían, si es que bien hay cosas que no estén de acuerdo, siempre, digamos, para poner una cosa hay que, digamos, para quitar una cosa hay que poner otra, pero otra que funcione de igual forma, o Exacto. mejor en este caso. Y bueno, una cosa que también me parece fundamental para aclararle a la gente que nos esté escuchando es que la comisión que preside el señor Augusto de la Torre, el economista Augusto de la Torre, estaba encargada solamente de hacer un análisis del sistema de pensiones jubilares en el IES. Como ya lo había mencionado, son seguros diferentes y esta comisión no está encargada de analizar ni el seguro de salud ni otros seguros que también forman parte del sistema de aportes, digamos así. Esto para aclararlo, porque también vienen a decir que no se ha analizado la salud y claro, es un tema que obviamente no se iba a analizar porque necesita su trato aparte. Entonces, eso, y ha sido muy grato conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y como le digo, le comprometo para unas futuras ocasiones.